Hoy nos vamos a sumergir en un texto que literalmente cambió el mundo, los Principia Mathematica de Isaac Newton. Pero que nadie salga corriendo, ¿eh? Nuestra misión no es desempolvar las ecuaciones. Con la ayuda de una biografía fascinante que acompaña esta edición, vamos a intentar responder a una pregunta mucho más interesante. Más allá de la peluca y la famosa manzana, ¿quién era realmente el hombre que descifró el universo? Es que esa es la clave. Los Principia son la obra, sí, pero la biografía nos da acceso al hombre. Y resulta que es un personaje lleno de contradicciones, ¿eh? Mucho más complejo y, francamente, más extraño de lo que nos imaginamos. Totalmente. Hoy vamos a usar estas fuentes para separar al Newton del mito y encontrarnos con el inventor, el experimentador temerario y hasta el teólogo obsesivo que se esconde detrás. Pues empecemos por algo que rompe totalmente esa imagen del genio nato. Según estas notas biográficas, de niño Newton no era precisamente un lumbreras. Para nada. En la escuela de Grantham era un estudiante más bien mediocre, de los últimos de la clase. ¿Cómo es posible que alguien así acabe convirtiéndose en Newton? Pues fíjate, el detonante fue de lo más terrenal que uno pueda imaginar. No fue una revelación divina ni el descubrimiento de un libro prohibido. Fue una patada en el estómago. ¿Cómo? La biografía cuenta que el chico que iba justo por delante de él en las notas le agredió un día en el patio. Vaya, lo normal habría sido devolver el golpe, ¿no? Exacto. Pero Newton, en un movimiento que ya define su carácter, decidió que la venganza no sería física. Sería intelectual. Intelectual. Se obsesionó con superarle académicamente. Se puso a estudiar como un poseso. Y en cuestión de poco tiempo, no solo le pasó a él, sino que se convirtió en el primero de toda la escuela. O sea que el motor de su despertar intelectual fue el rencor. Es increíblemente humano. Totalmente. Y no es un caso aislado, ¿eh? Su interés por las matemáticas, por ejemplo, tampoco nació de una curiosidad abstracta. ¿Ah, no? Empezó a estudiar geometría en serio, porque quería tener las herramientas para demostrar lo que él consideraba la locura de la astrología. Siempre necesitaba un problema práctico que resolver o un adversario al que derrotar. Y esa mente práctica no se quedaba solo en la teoría. El texto habla de que era una especie de inventor adolescente, ¿no? Casi como un artesano. Sí, y es una faceta fundamental. No se puede entender al Newton que construyó el sistema del universo sin entender al Newton que construía maquetas con las manos. La biografía describe inventos geniales. Un pequeño molino de viento que funcionaba gracias a un ratón al que llamaba el molinero. Un ratón molinero. Un reloj de agua que funcionaba gota a gota, e incluso un carricoche de 4 ruedas que se propulsaba con una manivela desde dentro. Eso desde luego no encaja con la imagen solemne de los retratos. Pero esa necesidad de experimentar con la realidad lo llevó a hacer cosas que hoy, nos parecerían una auténtica locura. Hay un episodio con el sol que es difícil de creer. Es uno de los ejemplos más extremos de su dedicación al empirismo. Quería entender cómo se forman las imágenes residuales en el ojo, esos fantasmas de luz que persisten. ¿Y qué hizo? A ver. Pues lo más directo posible. Se sentó y se quedó mirando fijamente al sol con un ojo durante todo el tiempo que pudo aguantar. Pero eso es peligrosísimo. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. La imagen del sol se le quedó grabada en la retina de tal forma que durante días fue incapaz de distinguir colores o formas. Vaya tela. Para recuperarse, tuvo que encerrarse voluntariamente en una habitación a oscuras durante 3 días, hasta que su vista volvió a la normalidad. Usó su propio cuerpo como laboratorio, sin importarle las consecuencias. Esa intensidad es casi sobrehumana. Impresionante. Y lo más fascinante es la conclusión que sacó. Años después, escribió que creía que todavía podía evocar el fantasma del sol en su mente, solo con el poder de su fantasía, como él llamaba a la imaginación. Ahí está la dualidad de Newton en estado puro. Un empirista radical que se juega la vista para obtener datos, pero que al mismo tiempo cree firmemente en el poder de su mente para recrear la realidad. Esa misma mezcla de rigor brutal y una intuición casi mística es la que veremos en la génesis de sus grandes ideas. Tiene todo el sentido, y esa honestidad intelectual, casi violenta, es la que vemos en cómo desarrolló su idea más famosa, la de la gravedad. Todos conocemos la historia de la manzana, pero el proceso fue mucho más complejo. Su gran intuición fue pensar que si la gravedad llega a la cima de una montaña, ¿por qué no hasta la luna? Exacto. Y se puso a calcularlo. Pero había un problema. Los números no cuadraban. No.
La fuerza que calculó que se necesitaría para mantener a la Luna en órbita no coincidía con la fuerza de la gravedad en la superficie terrestre extrapolada a esa distancia. ¿Y qué hizo? Porque aquí es donde otro se habría rendido o peor, habría cocinado los datos para que cuadraran. Hizo lo más difícil y lo más honesto. Abandonó la idea. ¿La abandonó? Sí. Concluyó que su hipótesis debía de estar equivocada y que debía haber otras fuerzas en juego, quizás los famosos vórtices que proponía Descartes. Lo fascinante es que el error no estaba en su teoría, sino en los datos que usó. El radio de la Tierra aceptado en la época era incorrecto. Claro. Años más tarde, cuando el científico Jean Piccard hizo una medición mucho más precisa, Newton rehizo sus cálculos y entonces todo encajó a la perfección. La paciencia como herramienta científica. Esperar años hasta tener los datos correctos. Esa integridad choca un poco con la otra gran historia de su vida, la famosa y agria disputa con Gottfried Leibniz sobre quién inventó el cálculo. Sí, fue una de las guerras intelectuales más feroces de la historia, la verdad. Newton lo llamaba método de las fluxiones y Leibniz método diferencial, pero en esencia era lo mismo, una nueva matemática para describir el cambio y el movimiento. Y la Royal Society de Londres tuvo que mediar, ¿no? Exacto, formó una comisión para investigar el asunto. ¿Y a qué conclusión llegaron? El veredicto, según los documentos, fue rotundo y a favor de Newton. Demostraron que él había desarrollado su método al menos 10 años antes que Leibniz. ¿10 años? Sí. La conclusión textual de la comisión fue que no había pruebas de que Newton hubiera copiado a Leibniz, pero que sí había indicios de que Leibniz podría haber tenido acceso a algunos de los trabajos previos de Newton. Y conociendo su carácter, ¿cómo reaccionó Newton a todo esto? Pues manteniéndose al margen todo lo que pudo. La biografía cita que buscaba la paz por encima de todos los aplausos y que odiaba las controversias públicas. O sea que no se metió en el barro. No. Fueron sus discípulos, sus escuderos, quienes llevaron el peso de la batalla. Para Newton, y esto es lo importante, el cálculo no era un trofeo que exhibir, era la herramienta que necesitaba desesperadamente. El lenguaje. Era el lenguaje con el que por fin iba a poder escribir las leyes del universo. Y eso nos lleva directamente a los Principia. Con esa herramienta, el cálculo, se lanza a escribir su obra magna. ¿Cuál era el objetivo tan revolucionario que se propuso? Lo que se propuso en el prólogo era de una ambición inconcebible para la época. Dicho de forma sencilla, Newton dijo: «Dadme un puñado de principios mecánicos básicos y os explicaré el resto de fenómenos de la naturaleza». Casi nada. No quería solo describir el universo, quería revelar sus instrucciones de funcionamiento, el sistema del mundo completo. Pasar de describir a predecir. Exactamente. Antes de él, la ciencia observaba y catalogaba. Kepler había descrito cómo se movían los planetas, pero no por qué se movían así. La revolución de Newton fue proponer un sistema unificador y predictivo, basado en leyes matemáticas universales. La idea de que la misma ley que hace caer una manzana gobierna la órbita de Júpiter. Es el corazón de su genio. Es la gravitación universal. Para alguien que no es físico, ¿hay algún concepto clave de los Principia que nos ayude a entender su forma de pensar? Absolutamente. Pensemos en su primera ley, la de la inercia. Todos la hemos estudiado, pero Newton la define de una forma muy sutil. La llama vis inercia, la fuerza de la inactividad, y dice que es una resistencia que un cuerpo ejerce solo cuando otra fuerza intenta cambiar su estado. Ah, o sea que no es algo pasivo. No, es como si la materia se empeñara en seguir como está, ya sea en reposo o en movimiento. Es una forma de verlo mucho más activa. He oído hablar también de un famoso experimento mental con un cubo de agua. ¿Qué intentaba demostrar con eso? Ah, el experimento del cubo. Es brillante. Con él intenta resolver un problema filosófico enorme. ¿Existe el movimiento absoluto o todo movimiento es relativo? A ver. Imagina un cubo lleno de agua colgado de una cuerda. Al principio, todo está quieto. Si retuerces la cuerda y la sueltas, el cubo empieza a girar, pero el agua, por inercia, se queda quieta. Su superficie está plana. Vale, hasta aquí se entiende. Pero poco a poco, la fricción hace que el agua empiece a girar junto con el cubo. Y en ese momento, la superficie del agua deja de ser plana y se curva hacia arriba en los bordes. Por la fuerza centrífuga. Exacto. El argumento de Newton es este. En ambos momentos, al principio y al final, el agua está en reposo respecto al cubo, pero solo en el segundo caso aparecen fuerzas reales que curvan el agua.
Esa curvatura, dice él, es la prueba de que el agua está experimentando un verdadero movimiento circular, un movimiento absoluto que no depende de si se mueve o no respecto a los objetos de alrededor. Es decir, que necesitaba un punto de referencia fijo, un espacio absoluto, para que sus leyes tuvieran sentido. Justo. El experimento del cubo es su argumento para decir que ese espacio absoluto no es una idea abstracta, sino algo real cuyos efectos podemos observar. Es una idea filosóficamente potentísima. A pesar de toda esta genialidad, me sorprende leer en la biografía que sus ideas tardaron décadas en aceptarse. Hay una cita de Voltaire que es demoledora. Dice que a la muerte de Newton, 40 años después de publicar su obra, no tenía más de 20 seguidores fuera de Inglaterra. Es una gran lección sobre innovación, ¿verdad? Las ideas que rompen un paradigma no se aceptan de la noche a la mañana. Claro. En el continente europeo, la física de Descartes, con sus vórtices y remolinos de materia que empujaban los planetas, era mucho más popular. Era más intuitiva. Era más intuitiva, más fácil de imaginar. El sistema de Newton, con una fuerza invisible y misteriosa como la gravedad actuando a distancia a través del vacío, parecía casi magia. Era matemáticamente impecable, pero conceptualmente muy abstracto. ¿Y cómo era el hombre detrás de la revolución en sus últimos años? La imagen que nos pinta el texto es la de un hombre sereno, modesto, y que rehuía activamente la vanidad o lo que él llamaba las singularidades del genio. Hay un detalle muy revelador sobre su fortaleza. Sufría de cálculos renales, una dolencia increíblemente dolorosa. ¡Uf! Y la biografía cuenta que soportaba los ataques de dolor más atroces sin emitir ni una sola queja. ¡Qué fortaleza! Y eso nos lleva a la última gran pieza del puzzle, su religiosidad. Porque no era algo secundario en su vida, ¿verdad? En absoluto. Es imposible entender a Newton sin entender que era un hombre profundamente, casi fanáticamente religioso. Hasta ese punto. Dedicó más tiempo y energía a estudiar las profecías bíblicas y la alquimia que a la física. Escribió extensamente sobre el Apocalipsis y el libro de Daniel. Para él no había ninguna contradicción. Descifrar las leyes de la naturaleza era literalmente leer la mente de Dios. O sea que su ciencia era una forma de teología. Sin duda. Él veía el universo como el diseño perfecto de un ser inteligente y poderoso. Y es muy específico en su descripción de Dios, ¿eh? Dice que no es el alma del mundo, como pensaban algunos filósofos, sino su Señor. Un ser que está presente en todas partes, no de forma virtual, sino sustancial. La física era su forma de adoración. Pues para terminar, las fuentes nos dejan una última idea para la reflexión. Una conjetura de Newton que parece sacada de una película de ciencia ficción, asombrosamente adelantada a su tiempo. Es un pasaje increíble. Newton especulaba sobre qué pasaría con los cometas a largo plazo. Su teoría era que, tras dar muchas vueltas, sus órbitas decaerían y acabarían cayendo directamente al Sol. Directamente al Sol. Y la consecuencia que predice es escalofriante. El impacto aumentaría tanto el calor del Sol que esta Tierra sería quemada y ningún animal en ella podría vivir. Es una descripción de un apocalipsis cósmico, vamos. Pero no se queda ahí, va más allá, y sugiere que las estrellas nuevas que astrónomos como Tycho Brahe o Hipparco vieron aparecer de repente en el cielo, ¿Sí? no eran otra cosa que el mismo fenómeno. Cometas o cuerpos similares cayendo sobre otras estrellas lejanas, provocando un destello inmenso. Está describiendo básicamente el concepto de una nova y el impacto catastrófico de un cuerpo celeste en un sistema solar. Suena increíblemente moderno. Exactamente. Y nos deja con esta pregunta final para reflexionar. Todos sabemos que Newton calculó el universo con una precisión nunca antes vista. Pero ¿hasta qué punto su intuición física, casi profética, fue capaz de vislumbrar los grandes ciclos de vida y muerte de las estrellas, adelantándose siglos a la astrofísica moderna? Una prueba más de que en la mente del mayor racionalista de la historia, la imaginación seguía siendo la herramienta más poderosa.